dark is dangerous, 'cause you reap that where you may. Even the blind man could see that's not so. La, 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 la. People on streets. Why don't we give love that one more chance? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Peloteando.com. Una edición que tenemos que abrir hoy con una nota triste como es reflejar la muerte de uno de los mejores deportistas que ha existido en esta ciudad, de Cholo Armada. Cholo Armada, al que entrevistábamos en el año 2000 y que les presentábamos en aquel entonces un reportaje para hacer una semblanza de su vida. Vamos a verla con la despedida que yo le hacía en aquel programa. Self-defense. Oh, if I asked him nicely, do you think he'd show me how? I'm sure he's out there listening, but he's too tied up right now to try.
Realmente, Cholo, es un honor para el programa, es un honor para mí como deportista el haber tenido a un hombre de la trayectoria que has tenido tú y del ejemplo que supones para todos los deportistas y para toda la gente en general. El respeto yo creo que no se impone, sino que se gana. Y tú te has ganado, como dije al principio, el respeto, la admiración y el cariño de todo el mundo del deporte. Muchas gracias por haber estado aquí. Respeto, admiración, cariño era lo que generaba el personaje de Cholo Armada, un hombre que además de gran regatista era un polifacético deportista, había sido portero en el Rápido de Bouzas y nos expresaba en aquella entrevista su sentimiento con respecto al Celta. El Celta es algo, como diría José Luis Núñez, es más que un club. Nos hace sufrir muchísimo. A mí yo lo paso mal cuando las cosas no salen bien, pero sin embargo yo al Celta le quiero. También se construyó en su astillero el Galicia 93 Pescanova. La mano de Javier de la Gándara dio la vuelta al mundo con un gran éxito. Nos explicaba el encargo, cómo lo había llevado adelante y vemos las imágenes desde el barco una vez ya en el mar. A los amigos no puedes negarte, ni siquiera cuando te van a robar 14 meses de entrega a un encargo ilusionante, pero que difícil de cumplimentar. Pero como contrapartida es no haberle fallado a un amigo o a alguien que te propone algo, en principio, que si decides con la cabeza no lo haces, pero al corazón hay que darle rienda suelta para hacer bueno el que la amistad está por encima de todo. Y tengo amigos que se merecen eso y más. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying, forever crying. Muchas generaciones de vigueses crecimos con aquellos duelos del Chubias con el Sur de Masó y con el Duque de Arión. Crecimos con todas las noticias que nos iba deparando la longevidad de la vida regatística de Cholo Armada. Un extraordinario personaje. Después de aquella entrevista me escribió una cariñosa carta que recuerdo con gran cariño. Un abrazo muy fuerte para toda su familia y su nombre quedará sin duda escrito ya con letras de oro en el deporte vigués y en la vida viguesa. Y de la tristeza pasamos a la alegría de Fernando Alonso en Brasil, el Gran Premio de Fórmula 1, último de la temporada, que decidía título. Un título que se presumía ya que estaba medio en el bolsillo del asturiano, pero que las pocas posibilidades que tenía Michael Schumacher de sacárselo se vio ya al principio totalmente ya perdidas por ese pinchazo increíble que Ferrari, tampoco dado a romper motores y a tener incidencias de este tipo en las dos últimas carreras, rompiese el motor en la anterior y tuviese un pinchazo nada más salir en esta. De todas formas, Michael Schumacher no podía despedirse así. Se despidió como el fantástico piloto que es, con una carrera excepcional, pasando desde la última posición hasta ir pasando a todos
quedando en cuarta posición. Los adelantamientos a Fisichella y sobre todo a Raikkonen fueron auténticamente excepcionales. Ahí le hemos abrazado con el vencedor de la prueba, el hombre que triunfaba en su propia casa, Felipe Massa. Pero la realidad es que el éxito era de Fernando Alonso, que conseguía revalidar su campeonato mundial por segunda vez. A los 25 años ya está entre los grandes. She's a little runaway. Different light every night, guaranteed to blow your mind. I see you out on the streets, calling for a wild time. So you sit home alone, 'cause there's nothing left that you can do. There's only pictures hung in the shadows, lay out there to look at you. You know she likes the lights at night on the neon. Y de la alegría de Fernando Alonso y de todo el público español en la Fórmula 1 a la alegría de los celtistas por el éxito conseguido en Bilbao. Un triunfo por la mínima con este gol de Vallano y que después defendió magistralmente Pinto, un hombre que es de admirar, un hombre todo trabajo, honestidad, esfuerzo, un hombre siempre postergado en sus primeros años por otros porteros en el Celta. Nunca tuvo ni un mal gesto ni una salida de tono, sino un trabajo, determinación, lo que le ha convertido en uno de los mejores porteros de la Liga Española. El año pasado fue Zamora y desde luego en San Mamés hizo un partido auténticamente excepcional. Enhorabuena al Celta y a Pinto. Y ya el equipo vigués, como decíamos la pasada semana, después de verlo contra el Valencia, si seguía en esa línea, iba a escalar puestos y a situarse en puestos más cercanos a la clasificación del pasado año. Un duelo realmente entre Yeste y Pinto, saldado a favor del cancerbero vigués. Hizo paradas de todos los tipos y estilos. Un Celta no tan técnico como otras veces, ni con tantas ocasiones, ni con tan buen juego, pero que sí sacó un resultado positivo, que le dará confianza. Y ahí el Santiago Bernabéu, en el duelo más esperado de la jornada, ese Madrid-Barcelona, con el resurgir del Madrid, con Raúl de goleador, y un Barcelona en que solo tuvo, sobre todo en el primer tiempo, las apariciones de un extraordinario Leo Messi, no así la actuación de Ronaldinho, que estuvo francamente desaparecido. Y del fútbol pasamos al tenis. Master Series de Madrid, pista central, la presentación de Tomás Berdych. Oigan los aplausos y verán después, al cabo de un día, en lo que se tornará, porque aquí, después de ganar a Nadal y después del gesto que hizo al público, vean cómo abandona la pista después de jugar contra Fernando González. Les puedo decir que en mi vida he visto semejante abucheo como el que recibió el jugador checo en la pista del Rocódromo de Madrid, en la Arena de Madrid, para jugar el partido con Fernando González. Ni en Copa Davis ni en ningún otro tipo de torneo se vio una actuación semejante del público, muy molesto y enfadado por el gesto del checo al acabar el partido frente a Rafa Nadal. Un torneo, por otra parte, que lo que sí tuvo fue a un fenómeno, a Roger Federer. Oigan lo que va a decirles John Tiriac. Caballero dentro y fuera de la pista. I have more than 50 years in this sport. As a player, I play most of all of them. John Tiriac le está diciendo ahora de que él ha jugado en su época hace muchísimos años contra Manolo Santana, contra Nicola Pietrangeli, contra grandísimos jugadores como Leiber, que ha visto jugar a Sampras, pero que él cree sin duda que el mejor jugador técnicamente de la historia es Roger Federer. Que esto lo diga John Tiriac, un hombre que, como decíamos, que ha vivido muchísimas generaciones de tenistas, es realmente impresionante. Un torneo que contó con los 10 mejores jugadores del mundo. Es francamente difícil que esto se dé esa circunstancia, y que tuvo pues toda la parafernalia y todos los complementos que tiene un torneo de estas características. Muy bien montado en todos sus aspectos. Ahí vemos a jóvenes vigueses que asistieron como premio del torneo Brufon & Miller, del que les hablaba yo en verano, a ver este torneo para su incentivación, su motivación y para ver lo que es un gran torneo
en directo y sobre todo a las grandes figuras en directo. Les vemos llegando a la pista central de este Rocódromo de Madrid, 10.000 espectadores lleno todos los días, sobre todo movidos por este jugador Rafa Nadal, que no pudo con Tomáš Berdych. El checo, que ya le ha ganado recientemente en Toronto, iba a completar su tercera victoria consecutiva sobre el jugador de Monaco. Nadal, al que aún le falta técnicamente para poder jugar en estas superficies con garantías frente a jugadores tan agresivos como el como el checo. Y ahí vemos las innovaciones en la pista central. Un conjunto musical que amenizaba los descansos entre los juegos de los partidos. Además tenía sus notas el conjunto, porque dependía de cómo fuese Nadal o no, tocaban una música más motivante para el público o no. Muy americanizado, muy ya en el tipo del que se mueve hoy en día el tenis profesional. Un público que soñaba con la final Federer-Nadal y que desgraciadamente pues vio cómo el jugador, el ídolo español, no podía con el gran juego de Tomáš Berdych. Yo creo que así como Berdych cometió un enorme error al hacer el gesto al público, tampoco Nadal estuvo afortunado en las declaraciones post partido. Tiene que tener cuenta el español de que es el jugador que más tiempo pierde entre puntos y el que de los que más gestos hace, con lo cual no debía de quejarse de que los contrarios hagan gestos. Y sobre todo, la verdad es que Berdych no hace en exceso. Otra cosa son los piques que puede haber ya dentro de los vestuarios. Y ahí vemos a la perfección hecha tenis, Roger Federer, el suizo, que como les decía en otra ocasión, no compite con sus contrarios, compite contra la historia. Y ahí su novia inseparable, su pareja, Mirna Babrinek, antigua jugadora que ahora ha perdido un poco la línea, pero es una pieza fundamental en la vida de Roger Federer, no solo anímicamente, sino en su apoyo en todo el tema económico que mueve todo el circuito profesional del tenis. Federer prescindió de su entrenador, pero sin embargo dejó en manos de Babrinek y su familia los temas económicos, que ahora también está asesorado por una multinacional, por IMG. Un auténtico superdotado que mostró todas sus habilidades y que hizo que el público de Madrid se rindiese. Decía que estaba sorprendido del buen trato que le daban, pero realmente es que jugó de forma excepcional. Hacerle un 6-0 a Nalbandian, uno de sus bestias negras, el hombre que le había ganado en el Máster del pasado año, y otro a Fernando González, que estaba en un momento espléndido, son solo posibles por un jugador de esta categoría y en un excelente momento de forma. Roger Federer, al que vemos ahora levantando el trofeo de Master Series y al que vemos a ver a continuación mantener un diálogo muy animado con la infanta Elena, con la duquesa de Lugo. Hace unos meses, cuando cumplimos nuestro 6º aniversario, me despedí del programa diciendo de que no me gustaría dejar este programa sin entrevistar a uno de los vigueses que más ha contribuido al desarrollo de esta ciudad. La realidad es que han pasado unos meses, yo no pienso despedirme del programa ahora, pero sí tengo la satisfacción de tenerlo aquí. Se trata de Javier Riera, el director del grupo Peugeot Citroën de PSA en Vigo. Javier, bienvenido, buenas noches.
Bueno, un personaje, es obvio que lo diga yo, pero que es obvio que lo sabe todo el mundo, que ha contribuido decisivamente y contribuyes al desarrollo de esta ciudad. Pero yo quería, antes de hablar de ningún otro tema, pues un poco que la gente de Vigo conociese a fondo un poco tu biografía. Tú eres un personaje que no te gusta mucho estar en los medios, te gusta más el trabajo, pero yo quería hoy, pues si tú fueses tan amable de desgranarnos un poco, pues esa existencia que comenzó hace ya algún tiempo en Canido, ¿no? 62 años. 62 años, en 1944. En 44, 9 de octubre, hace unos días que Que estuviste de cumpleaños. he estado de viejo, cuando, Después, ¿no? Acercándome después me dirás cómo te a la conservas tan bien, jubilación, cómo te conservas tan bien con el ritmo de vida que llevas. Bueno, eso es fácil, ¿eh? Una vida aburrida, una sola empresa, una sola mujer, una sola tal. Con eso llegas al fin de la vida Sí, equilibrio de una forma fácil, vamos. Entonces, mi vida yo creo que la conoces tú mejor que yo, porque somos vecinos desde pequeñitos, ¿eh? Hemos convivido juntos, tu hermano era de la Peña, ¿no? Y entonces yo creo que la conoces. Pero vamos, efectivamente nace en Canido. Canido en aquella época no tenía nada que ver con el Canido de hoy. Era el Canido del tranvía, ¿eh? Y que había que coger ahí frente al Fraga. Era un pueblo de pescadores, sobre todo, y alguna que otra familia, como la familia Rey, ¿eh? que estaban allí, los madrileños que venían todos los años y tal, ¿no? Y la verdad es que allí, pues después, una relación muy fuerte con la gente marinera y tal, ¿no? Y un ambiente muy cálido, como era, yo creo que en aquella época más cálido el ambiente entre la gente que hoy, ¿no? La relación personal y los personajes de referencia, y después las vivencias de aquellos puntos de encuentro que había, ¿no? Como el dominó de Cochón o tal, que donde, pues me acuerdo de los compañeros míos de carrera, los ingenieros de la época, ¿no? Los hermanos de la Riva y toda aquella gente, que era una gente pues eso también muy cariñosa, muy cálida, y con unos empresarios de aquella época que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Bien, pues pasaron aquellos años. Los orígenes de tu familia catalanes. Sí, o sea, yo tengo en casa los papeles donde está la compra de la finca donde vivo, ¿eh? Lo cual quiere decir que tuvieron buena vista, porque vamos, más o menos tengo una correcta vista y un sitio bastante agradable, ¿no? Pero vamos, eso viene varias generaciones, y efectivamente después, pues, en las conservas, y en muchas empresas se habla de la tercera generación. Yo creo que en mi caso, mis antepasados en la segunda fundieron los plomos. Bueno, mala suerte, no pasa nada, ¿no? Una salazonera, ¿Eh? ¿no? Sí, en el patio está el camino, pero la verdad es que ya digo, no debió ser muy brillante el tema, Porque no pero llegó. no pasa nada. Y la verdad es que hemos logrado todos los hermanos hacer carreras sin problema, trabajando mi padre como un desgraciado y lo habitual en la época, ¿no? Pero nada más, pues, sin traumas. Y después en un colegio en Vigo, Labor, que la verdad es que tengo un recuerdo, solo puedo hablar bien de él, porque es una familia, la familia Saborido, que yo creo que ha hecho en Vigo una labor impresionante, que yo creo que quizá mucha gente no lo conozca, ¿no? En aquella época un colegio laico pues no era tan evidente, ¿no? Y sobre todo con yo creo que con un ejemplo de valores increíble, empezando por el propio don Sergio padre, Sergio hijo y su equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquello era muy sano, el talante, muy tal. Bueno, yo la dedicación y el agradecimiento a esta gente toda mi vida. Yo tenía, de aquella época estaba escuchimizado permanentemente con pequeñas tonterías de enfermedad y tal. Bueno, y era el propio don Sergio, padre, en la institución, el que me daba clases particulares para retomar en la cota y tal, ¿no? O sea, tengo un recuerdo realmente de lo que era la época aquella, ¿no? De que la gente, la verdad, tenía una entrega, creo que un poco diferente a la de hoy, o un sentido de los valores y de lo no económico, ¿no? En aquella época también tuviste un intercambio con Francia, ya a una edad joven. Ya. Yo desde muy chaval, pues efectivamente empecé a viajar a Francia, ¿no? En aquella época nacía, no me digas cómo, si era Frente de Juventud, yo no sé qué rayo era, a mí me daba igual, pero estaba en la dirección de alguien en otro país que tú escogieses y tú ibas a escribirte. Y empecé a escribirme con 2 o 3 personas, ¿no? Una chavala, un chaval, no sé qué. Al final me hice amigo del chaval y parecía que encajábamos, y entonces le propuse un intercambio, ¿no? Y efectivamente así hemos vivido durante muchos años, y yo creo que desde los 12 años y tal, pues yo viajaba en los transatlánticos, aquellos que venían por aquí, las Antilles y todos aquellos, y me iba a Le Havre, al puerto, o iba en el tren aquel que te tiraba 2 días o 3. Pero vamos, efectivamente soy medio francés desde pequeñito.
y quizá eso ayuda bastante porque ves otra vida y tal desde chaval, ¿no? O sea, En aquella época viajar no era muy común, no era, ni abrirse a otros no sitios, era evidente, era tener un... Y la verdad es que era una familia fenomenal y bueno, conocías ambientes diferentes, estilos de vida diferentes y todo, y fue una experiencia muy sana, creo, ¿no? O sea, Te fuiste a Madrid enseguida ya también, ¿no? Porque el Madrid. universitario lo hiciste allí ya. El preu, tenías el bachillerato y antes de la carrera tenías el famoso preu, ¿no? Y después tenías, en las ingenierías, tenías 2 años de ingreso, los famosos ingresos matadores, y después los 5 de carrera, con lo cual, bueno, hacías una carrera preciosa, ¿no? Larguísimo. Bueno, entonces efectivamente fui a hacer preu a Madrid porque ya te preparas para el ingreso. El ingreso era muy difícil pasarlo a la primera, entonces era bueno ir a una academia especialista que te preparase, y al mismo tiempo que hacías preu, hacías la preparación de ingeniero, ¿no? Y bueno, ahí empecé, pues a los 15 años llegué, y la verdad es que fue, a los pocos meses me echaron de la pensión donde estaba. Parece que tenías no muy buena relación con la que llevaba la pensión, pero ahí estaban tus hermanos además, ¿no? Sí, pero me echaron a mí, el pequeño, a mis hermanos mayores. Y a partir de ella llevé mi vida por libre, pero bueno, la verdad es que era bastante rebelde, ¿no? Y no me arrepiento, en absoluto. Creo que la señora que era una pesada me cuidaba. Con lo cual, mayor. Exactamente, con lo cual tuve la suerte de entrar en el Lebrija. Solo había 3 colegios mayores universitarios, dependiendo del rectorado, de la Complutense, era la que había en aquel momento. Y hombre, entonces estar en un recinto de la Complutense, pues era algo muy diferente a lo que la gente tiene en mente de aquella época, ¿no? O sea, el margen de maniobra y de libertad y tal que tenías era impresionante. Todas las capacidades que tenías, pues había tradiciones, ¿no? Y sobre todo estos colegios tenían una tradición muy fuerte. En el caso nuestro, pues era el jazz, ¿no? Y tenías conciertos continuamente. Después tenías teatro, recibías personalidades con entrevistas del arte, de la cultura, de la economía, de lo que fuera, ¿no? De todos los países. Y bueno, la verdad es que tenías una vida bastante completa, con muchos chavales que te ibas muy bien, y después usabas la clac para ir al teatro, ¿no? Y ver obras buenas, y entonces tenías una vida bastante rica, ¿no? Y después, pues la verdad, quizá por mi tendencia al gusto a la medicina, pues estudiaba de noche siempre, y estudiaba casi siempre con ingenieros o con médicos, casi siempre. Siempre tuviste la duda de si hacer ingeniería industrial Siempre, o sí. medicina, ¿no? Sí, eso me lo compensaron mis hijos que estudiaron todos medicina, con lo cual la deuda está salvada, ¿no? Y entonces, efectivamente, los colegios yo creo en aquella época eran diferentes. Allí estaba, me acuerdo, escrito José Barbó y tal, entre los víctores del colegio, ¿no? Fernández Albalá de Coruña, sobre todo arquitectos de la zona, ¿no? Se hablaba de que los brillantes académicamente estabais en Lebrija, los brillantes deportivamente hablando estaban en Cisneros. Sí, eran los 3, el nuestro era sobre todo en Pollones y becarios, yo no me tengo por Empollón, era por expediente. Y entonces en aquella época sí, el porcentaje era 85% becario, 90%. ¿no? El Cisneros de al lado era rugby, ¿no? Y arquitectura, que es el equipo de la época. Y el Covarrubias era el teatro. O sea que los 3 bien diferenciados. Sí, cada uno tenía su matiz. También comentan de que en aquella época tenías contacto con Sopeña y con Jesús Aguirre, el que luego fue el marido de la duquesa de Alba, ¿no? Entonces aquella época, como digo, la gente se cree que quizá porque se ha simplificado tanto la historia de España de aquella época, ¿no? De que parece que no, que estamos todos con el bozal y... Que no podías hacer nada. Bueno, la verdad es que yo creo que alguna gente, la que yo no sé qué, porque fue una época muy interesante, ¿no? Los años 60 y algo, con el 68 de París y todas las vivencias que tuvimos, ¿no? Bueno, efectivamente, había la anécdota en medio de donde yo vivía, ¿no? El colegio mayor iba subiendo de habitación por años, ¿no? Como yo era el decano al final, pues ya estaba en el mirador de arriba con el Parque del Oeste y tal, ¿no? Empecé en la habitación que llamaban el pasillo maldito y tal, ¿no? Y bueno, había lo típico, los grises a caballo, todos los viernes para el Consejo de Ministros, había toda aquella parafernalia, pero al mismo tiempo tú podías desarrollar tu vida en bastantes actividades. Yo por lo menos así lo he vivido, vamos. Y la iglesia de la Universitaria de Madrid, que dirigía Federico Sopeña, pues efectivamente, allí la expresión era de una libertad, yo diría que prácticamente total, ¿no? Y quizá el más sencillo de Ariel no era Federico Sopeña, sino efectivamente Aguirre, el que después se casó, ¿no? Un hombre que decían que era brillantísimo en muchísimos aspectos y que sin embargo cuando se casó con la duquesa de Alba, decía él, siempre decía, ahora hablan de mí, pero no hablan conmigo.
No, porque claro, efectivamente, él tenía un carácter bastante difícil, ¿no? Y tieso, digamos, ¿no? Sopeña también, eran caracteres muy fuertes, ¿no? Pero bueno, este hombre era incendiario, el otro no, como tenía también a su lado los encantos personales de la música y de una serie de pasiones, ¿no? Yo me lo encontraba en París, en Saint-Séverin, ¿no? En el bar latino, donde tiene fama el órgano, ¿no? Y Federico era un personaje impresionante, ¿no? Entonces, la verdad es que había huecos donde tú podías realizar tu vida, ¿no? Y no pasaba nada, coño, ¿no? Y que efectivamente tengo muchas fotos, porque hacía fotos desde la terraza de cómo corrían detrás de los grisos delante y cómo corríamos. Pues sí. ¿Era una pasión tuya la fotografía? La foto, el primer año en Madrid, me la enseñó Carlitos Herrero, en aquel momento Carlitos, era un chaval, del Banco Herrero, un amigo mío de toda la vida de allí, ¿eh? Y después la transmitía bastante gente, ¿no? Y efectivamente fue una pasión muy fuerte, el laboratorio y tal y cual. Y bueno, gracias a Dios pues se transmitió a alguna gente y yo creo que hoy día tenemos la suerte en Vigo y yo creo que algún día la podremos exponer de tener vigueses con colecciones impresionantes, ¿no? Alberto López de Valcárcel, uno de tu pandilla, que Alberto, también tiene una gran afición por la Sí, pero fotografía. Alberto, como es solterón, se lo puede permitir y es funcionario y tiene más tiempo, conoce a todos los marchantes del mundo y yo creo que en España no hay una colección como la de Alberto. La foto, efectivamente, yo creo que es una pena que hoy día tuvo algún año en Vigo de un cierto vigor y hoy día en Vigo yo diría que hay muy poca foto, ¿no? Creo que es una pena porque efectivamente los medios que hay hoy día, efectivamente hay que cambiar la clavija quizá, ¿no? A digital y a todo esto. Pero es una pena que a los jóvenes pues no se les impulse caminos de estos de búsqueda, de autorrealización, ¿no? Pero bueno, algún día lo haremos, ¿no? Javier, siguiendo con tu biografía, a nivel familiar, te casas pronto. Me caso siendo un chaval, ¿eh? Y mi moza también, y me caso sin trabajo, en la calle. Porque efectivamente el primer chollo que tuve lo aguanté muy poco, ¿eh? Porque no me resultaba muy... ¿Que fue en Madrid? No, fue en Vigo, fue en Porriño. Astilleros, ¿o no? Fue en un grupo, un conglomerado en el campo del aluminio, y la verdad es que no fue muy reconfortante, con lo cual a los 8 meses planté y dije, mejor que esto cualquier cosa. Y me fui de viaje de novios y a la vuelta tenía el buzón una carta de Citroën para hacerme un chequeo médico, hice el chequeo y aquí estoy. Desde el año 1969, Iba a ¿no? hacer 37 años dentro de una semana. Un comienzo que tuvo que ver también pronto con Ourense, ¿no? Bueno, primero en Vigo, porque fue bastante accidentado en Vigo. Fueron unos años los primeros cuando entré, me acuerdo que fueron dificilísimos, ¿eh? Vacaciones en febrero, ¿eh? No se vendían coches, ¿no? La caja estaba más bien, ¿eh? Se veía el fondo perfectamente. Y después 2 personajes que yo creo que salvaron y aparte del inicio de cómo vino Citroën y tal, que es un tema que algún día me meteré con él, ¿no? 2 personajes que iban a la planta, 2 personajes totalmente diferentes. El catalán Alberto Guas, director técnico, ingeniero y tal, brillante y tal, pero que murió al poco tiempo de estar yo allí y que nos dejó pues bastante huérfanos, ¿no? Y tuvimos que apañarnos de repente de otra manera. Y el señor Pombo, el director, estilo más militar y tal, pero de una honestidad y de una profesionalidad. Eso ha marcado, yo creo que muchísimo la vida de PSA en Vigo, muchísimo. Entonces, bueno, son muchos años y muchas experiencias, épocas muy duras, pues después vino el 72 y después vino el 75. En el 75 coinciden un montón de elementos. Coincide el lanzamiento de Ourense, coincide el lanzamiento de Indugasa con SEAT en Vigo y coincide que hacemos todas las naves en las que vivimos hoy. No se han hecho más naves. Luego el año 75, que va hace 31 años, quedó ya totalmente el diseño. Fue una configuración, y es curiosísimo, pero esa configuración hoy día es casi perfecta, como logística, como implantación y como todo. Echando imaginación y cambiando, y no se parece nada de nada. Entonces, he tenido que cambiar la configuración completa, ¿no? Pero la verdad es que hemos pasado de 300 vehículos día de aquella época, ¿no? 326 al día, a los 2.150 de hoy. El cómo, yo no lo sé, pero entre todos, pues dándole a la cabeza, lo logramos, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu etapa de Ourense?
La etapa de Orense fue muy bonita en el sentido de que en Indugasa siempre empecé mucho en la rama mecánica, ¿no? Aparte que después me tuve que meter, cuando murió Alberto Guas, pues de un día para otro nos tuvimos que meter también yo en el vehículo, no mecánica, porque fue cuando estábamos justo negociando el hacer vehículos Peugeot en Vigo, como hicimos en aquella época, hace muchos años. En Orense cogí la realización del proyecto, la ejecución y la puesta en marcha de la planta. Hombre, es una planta bastante fuerte, muy bonita y que fue una pena en el sentido. Entonces, para mí fue muy gratificante, ¿no? En el sentido de reto también, porque pues, siempre tiene retos, ¿no? Entonces, en esta planta, pues uno de ellos, por ejemplo, era Domínguez Padre, ¿eh? que me llamó un día y me dice: Javier, como tú pagues en San Ciprián a Telefónica, todos los demás tenemos que pagar. Entonces, por favor, no pases por ahí. Bueno, mi amigo Jaime Fernández, que era delegado, él tenía su obligación, yo tenía la mía, y entonces hicimos la obra por radio y arrancamos la fábrica por radio. Con lo cual, al cabo de un año, pues se rindió Telefónica, y los orensanos pudieron tener teléfono en San Ciprián todo el mundo sin pagar la cobertura que en aquella época era una cifra y tal. Entonces tuve la verdad es que lo pasé muy bien, encajé muy bien, hicimos los estatutos del parque industrial que hay allí. Aquel parque para mí hoy día sigue siendo un parque muy correcto, diría que nació mejor que algunos están haciendo hoy, con estatutos del primer día y tal y cual. Y muy bien, con el recuerdo muy bueno. ¿Qué pasa? Después viene la revolución de la mecánica. Y entonces de hacer tu autoconsumo a 300, 500 vehículos, pasas a unidades de 1 millón de motores y ya no tuyos, ¿eh? O sea, haces 1 millón de motores, nosotros hacemos los diésel hoy con Ford, los gasolina con BMW. O sea, ya tienes que ir a escalas de tal. Entonces, claro, la mecánica tradicional se hunde, ¿no? Indugasa no, Indugasa nació con vocación ya de cantidades masivas. Javier, tú dentro de este periplo, en el 81 vienes a Vigo ya como director de factoría, pero tú, yo creo que una de las características, ya hablamos en tu juventud, es que viajas mucho y contrastas, yo creo que diversos ambientes, ¿no? Desde Tokio, Estados Unidos, comentabas en alguna entrevista que Detroit había sido un punto de inflexión en tu vida, de ver que se puede cambiar el destino, ¿no? De ver un sitio en el que parecía que estaba totalmente destruido, digamos, a nivel organizativo, y en 4 años cambió radicalmente, ¿no? Hubo unas épocas muy curiosas de unos bandazos, que a mí además yo llegaba aquí a España de vuelta y tal, y venía asombrado, decía, bueno, aquí no nos enteramos, ¿no? Cuando la primera crisis de petrolera, yo me acuerdo en Italia estar, que en el hotel a las 12 de la noche o a las 11, no me acuerdo, se apagaba todo y te ibas a la habitación. En aquellas mismas Navidades en París no hubo alumbrado de Navidad. Entonces, y yo llegaba a España y decía, pero ¿qué rayo pasa aquí? Aquí no hay crisis, aquí no pasa nada, nadie se entera. Y decía mi familia, nos vamos a dar una castaña. Bueno, aquí estamos, seguimos vivos, pero realmente cuando has vivido eso en un avión de hora en horas, ver ese choque te rompe, ¿no? Después, efectivamente, Detroit es donde nació la gran serie, y entonces por Detroit hay que pasar. Y me tocó pasar cuando yo efectivamente empecé a viajar muy pronto, y sigo viajando como animal porque tienes que tener la vista siempre muy atenta y el oído y todo. Y en Detroit, pues efectivamente cuando fui la primera vez, aquello era un drama, ¿no? Era un drama impresionante, con plantas cerradas, plantas a medio gas. Bueno, había un clima francamente malo, ¿no? Era cuando estábamos sufriendo quizá los primeros ataques de Japón y tal, ¿no? Y después en Japón, que fue pues el descubrimiento un poco de aquella época, en el año 83 hice el primer viaje, que fueron casi 3 semanas, nos pateamos en una misión pintura. La primera vez que Japón abrió las naves de pintura fue una misión nuestra, de 3 compañeros de París y yo. Y nos recorrimos de norte a sur toda la isla, hasta Hiroshima, abajo de todo. ¿Te impresionó la forma de funcionar de los Y efectivamente quedé chocado positivamente en unos aspectos, negativamente en otros. Lo que iba a ver que era la pintura, pues efectivamente quedé chocado en el sentido de que con unas instalaciones que te parecían pobres, pues los tíos tenían resultados increíbles. Y entonces
importé inmediatamente pues cosas que implantamos aquí, como lo que llamaron los poleiros de Riera, ¿no? Despectivamente hablando, los ingenieros, esos coronados que hay por ahí por el mundo. ¿Eh? Y los poleiros son un resultado impresionante, ¿no? Nosotros tenemos un problema gravísimo de tasa de reciclado en pintura, como toda Europa, ¿eh? Y la verdad es que tenemos una misión montada de pintura muy fuerte, y lo que vimos en Japón, o lo que vi sobre todo y tal, pues efectivamente lo instalamos en muy pocas semanas, porque era material de bricolaje, ¿eh? Y nos dio un resultado impresionante. Se está instalando ahora en Europa en muchos sitios, ¿eh? Y después, en pintura, pues vimos bastante, y después ves, lo que vemos también es la sociedad. Entonces, yo ahí lo que sí vi ya en aquel momento es que el modelo era difícil de aguantar, ¿no? Bueno, mi última etapa en Japón, mi último viaje fue hace un año, y efectivamente el modelo con la juventud actual es difícil. Y ellos están muy, muy preocupados con que el hijo dice, bueno, la vida de mi padre muy bien, pero me gustaría otro tipo de vida, ¿no? En el 96 vas a París, un cambio importante en tu vida, fundamentalmente es un cargo de responsabilidad dentro del grupo, pero es un cargo en el que estás trabajando con Robert Peixó, que parece ser que te marca bastante, ¿no? Marca a todo el mundo, está con él, coño. Es un hombre, Robert Peixó es hoy día pues, es un hombre fuerte en la familia, ¿no? Yo diría, está en el Ejecutivo, llevando una de las 6 direcciones del grupo, ¿no? Debajo del presidente. Y yo en eso le veo un mérito, ¿no? A un hombre que podía vivir fenomenal, ¿no? Con muchos otros de este estilo, ¿no? Y sin embargo, pues no, se mantiene en el Ejecutivo, y yo creo que tener a la familia en el Ejecutivo es muy sano, ¿no? Viviendo la empresa, ¿no? De cerca, ¿no? Y por otro lado, bueno, la familia Peixó es una familia bastante abundante, no es como otras familias que se han quedado sin herederos y tal, ¿no? Esta no tiene ese problema, ¿eh? Y después lleva, desde que murió Pierre Peixó hace 3 años, va a hacer ahora 3 años justo, pues lleva el holding, la cabeza del holding de la familia en automóvil y en todos los negocios. Entonces este hombre, no sé por qué, pues me capturó para allá, ¿no? Antes de ir a París ya empecé a hacer las misiones con él, a Japón, por ejemplo, y por ahí por el mundo con él. Y trabajar a su lado, yo creo que es una experiencia muy buena, ¿no? Porque él pues había recorrido ya, pues había trabajado en Estados Unidos, en Inglaterra, en África del Sur, es un apasionado de África del Sur, en medio mundo. Y después, pues hombre, era que conoce esto desde pequeñito. Por otro lado, tiene un carácter insoportable, pero hay que conocerlo personalmente para apreciar la balanza, ¿no? Y es muy difícil coger la aguja de marear. Bueno, estuvo al borde de la depresión, pero al final... Es verdad que perdiste 10 kilos en ese espacio de tiempo. 12 kilos en menos de 2 años. Sí. Ya le digo siempre que tiene que ir a otras partes la dieta, porque si no, aquí me pongo coño. No, es un personaje curioso. Y en estas familias yo creo que efectivamente existen personajes que tienen mérito, en el sentido de que, bueno, que se trabajan, se cabrean, como todo Dios, y yo creo que esa vitalidad es importante, ¿no? Vamos a hacer un alto en el programa para ir a nuestro segundo corte publicitario, y lo vamos a hacer, pues estamos hablando de los viajes, estamos hablando de la influencia en París, y yo sé que a Javier, dentro de sus aficiones musicales, le gusta Jacques Brel y probablemente Edith Piaf también. También. Pues podemos poner imágenes de París en la cual intervienen estos 2 cantantes. Le temps de vivre et
mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout et tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout et tout est possible, tout est permis. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui, c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublient de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur... Javier, yo quería aprovechar, hablando de viajes, de toda tu experiencia como viajero en muchísimos países, como viajero normal y sobre todo también como viajero desde el punto de vista empresarial, tu visión de la ciudad de Vigo, una ciudad que normalmente siempre juzgamos complicada, difícil. ¿Cuál es tu visión sobre la ciudad y sobre el modelo que está siguiendo la ciudad?
Vamos a ver. La ciudad, atacando muy directamente la pregunta tuya, quizá por el final, en este momento está muy de moda en todo el mundo el debate sobre la asociación modelo, territorio, competitividad, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacer todo eso compatible con un crecimiento sostenible? Está muy de moda y debe dejar de ser solo palabras bonitas, ¿no? Y con un empleo de calidad y con una calidad de vida, ¿no? Y en todo eso, pues yo creo que todos los países el modelo se va adquiriendo y al final nos encontramos que en Francia hay una palabra que lo expresa muy bien, que no sé cómo es en España, que es la tache de huile, la mancha de aceite en un papel, ¿no? Como tache de huile, pues se extiende por todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que tiene el globo pillado, pero bien pillado. Entonces este modelo nace entre los años 80 y 90 en Estados Unidos, con un señor que se llama Porter, que inventa el clúster. Clúster, la traducción es racimo, de uvas. Bien, ¿qué significado tiene el racimo? Un conjunto de componentes que tienen un tronco común y que viven juntos, y que tienen una afinidad común. Que es eso. El famoso clúster empieza en Estados Unidos, nace Silicon Valley, como prácticamente en ese modelo. Hay modelos curiosísimos, por ejemplo, el Valle Napa, el vino. Si cogemos el clúster del vino, es impresionante. Es un clúster que después cada elemento del vino, desde la distribución, pasando por tal, el clúster estudia absolutamente todo en varios clústeres, pues se hace el macroclúster y tal. Entonces Porter es un monstruo en este aspecto y hace un modelo sencillísimo, basado en la voluntad de la triple hélice, administración, instituciones, universidad y empresa, entidades académicas y empresa. Marca varias leyes también, muy sencillas siempre, estilo americano, muy sencillo. Debe tirar la empresa. Y después, efectivamente, tiene que haber un diálogo sano con los otros dos socios, ¿de acuerdo? El clúster puede ser de un sector, multisector, por territorio, puede ser de diferentes maneras. Y lo más normal es que efectivamente se generen varios clústeres en una zona. Esos clústeres se contribuyen a asociarse y a crear una dinámica de zona, una dinámica positiva, si hay un mínimo de autocrítica, que hay que tenerlo, si no, no vale. Y después crea relaciones con clústeres de otros países, de otro tal, del mismo tema, de otros temas, ¿no? Bien, ese es el modelo de Estados Unidos que yo hoy día creo que ocupa el 90% del globo. Italia, hay otro señor, que es otro. Porter hoy día es de Harvard, y el libro que acaba de salir hace 10 días de la competitividad mundial del World Economic Forum, el estudio lo preside él y lo pilota él. Me hace gracia que veo algunos comentarios sobre ese libro como si lo hubiera hecho un Chaíñas del Coyote, ¿no? Bueno, muy bien, cada uno allá con su conciencia, ¿no? Pero yo respeto mucho este tipo de personajes, ¿no? Sigue estando vigente y ahora lo comentaré. El segundo personaje clave en este tema de modelos es Becattini, en Italia. Becattini, el pobrecillo, está en su casa, no se puede mover. Cuando vino con el Día de los Gurús, aquellos famosos, el 5 de mayo del 2005, el 5 del 5 del 5, día nefasto para algunos como yo, que tenemos que aguantar chaparrones mayores que los de estos días, y con mucho lodo también como estos días, y mucha trapallada. Bueno, es una experiencia muy bonita de vivir y que enriquece un montón, además. Pues el señor Becattini es un monstruito y fue el que llevó a Italia a una situación extraordinaria, primero con los distritos industriales. El modelo llegó al límite porque lo industrial solo no llega, punto uno, y porque no tenía empresas locomotoras.
eran solo conjuntos de pequeña y mediana empresa. Entonces, eso está muy bien, pero sin la locomotora, el modelo no anda. Eso es un tema de discusión que tenemos Joan Trullén, secretario de Estado de Industria, que es mi amigo mío, y yo continuamente. Él es del modelo Becattini, yo soy del modelo de que tiene que hacer la locomotora. Vale, pero nos entendemos perfectamente, o sea, no. Pero hablamos mucho de esto por teléfono, personalmente y de todo. Bien, Becattini después pasó a Italia, cambió al Distrito Tecnológico y es en el que está en este momento. ¿Qué pasa? Que Italia pues, ha entrado en una dinámica tan compleja que no está saliendo, ¿no? Y es más, Italia está viendo para España, ¿no? Porque España va así. El último en apuntarse a la moda es Francia. Hace año y medio. Lanza el gobierno francés, ahí nace el gobierno, un tema que son los polos de competitividad, le hace clúster hoy día ya se llaman clúster. El congreso fue el día de mi cumpleaños, el 9 de octubre, en Lyon, donde había 40 países representados. Aún hoy leí las conclusiones del clúster y efectivamente los temas de discusión son la gobernanza, por decirlo de alguna manera, el buen gobierno de un clúster para que tenga éxito, perviva, crezca y madure y tal, ¿no? Temas claves, confianza de los socios del clúster, implicación de las personas y líderes que animen la película. Y yo diría que Francia ha hecho un ejercicio en un año y medio increíble, de pasar de cero a algo que es mediano, pero por ejemplo de mar, hablando de pesca de mar como Vigo, como estamos, pues Francia tiene 3 o 4 polos de competitividad, en el Atlántico y en el Mediterráneo, y están trabajando juntos los polos entre sí, ¿vale? Y con polos de otros países, o clústeres de otros países. En este Congreso de Lyon asistió Porter por videoconferencia de Estados Unidos y Becattini de Italia desde su casa del pobre por videoconferencia. Con lo cual ya están juntos trabajando todo el mundo. Y el que quiere inventar modelos, pues yo creo que es mejor que se dedique a otra cosa, coño, porque ya está inventado. Japón, el modelo lo ha implantado hace unos años, tenía 2 vías, la vía académica del Ministerio de Educación, de clústeres, clúster inteligentes, y los clústeres del Ministerio de Industria, los tontos. A final de año se carga a los inteligentes y solo deja a los tontos. Unifica todo. Por algo será. Porque el pragmatismo al final se impone, coño. ¿Vale? Bien, y eso es lo que nos hace falta. O sea, a nosotros en España entonces, con Joan Trullén, como digo, se habló mucho y ya hemos hablado mucho tiempo, y el 21 de agosto pasado nace el primer brote de la figura jurídica de clúster, con la AI, Asociación de Empresa Innovadora, la S-Cluster, como se dice en la orden ministerial, y que, para desgracia, pues no los medios de comunicación como digo porque estoy aquí, pero todos los de España no has leído un artículo sobre que las AIs existen, que las AIs son claves para la pyme, que las AIs son claves para el país, no has leído nada. Las AIs es una forma de empezar, yo con Joan siempre le digo que había que ser más atrevidos, más lanzados. Bueno, es una forma de empezar. Y eso vale para entrar en empresa llamada excelente, en un registro, y ese registro te da acceso a posibles concursos, a todo tipo de tal, con un aval del gobierno español delante de Bruselas, donde sea. Ese es el modelo. ¿Y en Vigo? Entonces, ¿la dificultad? Vigo está a mitad de camino. O sea, yo diría que el modelo goza de muy pocas simpatías en varias fuerzas vivas de la ciudad. Muy pocas, por no decir ninguna, o porque tienen teorías contrarias. Léase, hay que ver los periódicos después del 5 de mayo. Que hagan lo que quieran. Yo los dejo que cada uno siga. Y el problema no son los de Vigo, cuidado. Es España el que tiene que coger un modelo, pero ya digo, desde el 21 de agosto existe un modelo. Entonces, la situación es muy diferente en España. En Vigo, yo creo que bueno, el amigo Román Yarza, cuando yo vuelvo de París, me presenta la idea, que no le estaba saliendo, porque, entre otras cosas, mis antiguos compañeros de la casa tampoco lo veían claro. Entonces, bueno, pues yo vi la dinámica, me pareció honesta, me pareció razonable, y vamos a ensayar, ¿no?
¿Qué pasa? Que una vez iniciada, esto es el año 98. Cuando te hiciste cargo de la dirección. Exactamente, a la vuelta de París. Efectivamente, en París, yo, en la experiencia que hablábamos antes, yo cogí un sentido. Al vivir en pasillos del palacio de una empresa de estas y al lado de una familia de estas, te das cuenta, pues efectivamente, la toma de decisiones, el proceso de toma, las estrategias y la transversalidad, sobre todo, la polivalencia, ¿no? Y no estar bloqueado en un oficio, sino tener una visión transversal y tal, ¿no? Lo cual te ayuda mucho en cualquier campo. Entonces, efectivamente, a partir de ahí empecé con una inquietud muy fuerte en este campo y me volqué a estudiar todo esto. Bueno. Consecuencia, el clúster empezamos a trabajar con tan buena suerte de que en Vigo y en la zona de Vigo, diría que el último ejemplo bestial de lo que puede lograr un clúster es lo que pasó el otro día en Calplas, el incendio en Galicia. ¿No? Un incendio de una planta donde teníamos 100 referencias diferentes que nos afectaban todos los vehículos y hemos pasado sin enterarnos. Eso solo se logra con clúster. Todas las empresas competidoras de utillajes, que estaban algunos en máquina y quedaron machacados, se repartieron entre todos los utilleros, menos el mayor de la Euroregión, que ni llamó por teléfono, desde Portugal. Prueba cultural grave. Y se pusieron a andar como uno solo. Y después los fabricantes de piezas de plástico, los que tienen la máquina de inyección, igual. Todos los competidores se pusieron como uno solo. Esto solo lo ves si hay una cultura de este tipo, si no, eso no lo haces. Hablaste alguna vez, te he oído la frase de que los problemas de competitividad no eran los bajos salarios del este, sino un problema de cultura. Entonces, efectivamente, bueno, yo, para acabártelo lo anterior que quería acabártelo, decirte que, gracias a Dios, no hemos parado, ¿no? Entonces, estamos trabajando desde hace muchos años con la Universidad de Monterrey, firmamos el mes que viene una cátedra, la primera en Europa, ellos tienen 30 en todo el mundo, y con ellos llevamos trabajando ya 14 años, ¿de acuerdo? Y yo creo que firmaremos algo pronto con la Universidad de Vigo, en campo de másters, en otros campos y tal. Estamos trabajando mucho juntos, con lo cual otra élite yo creo que se pone a andar fuerte. Tengo mucha esperanza y yo creo que firmaremos pronto algo con alguna institución de estudios y de gabinetes y tal, de estudios. Interesante. Y creo que pronto lo podremos decir. Con lo cual el clúster empieza a tener hijos pronto, ¿no? Tiene el máster, por ejemplo, y tiene el centro tecnológico. Y el centro tecnológico, la aventura esa, pues es una aventura que se convierte en algo, yo diría, explosivo, ¿no? En el sentido que va a un ritmo que es impresionante y todas las asignaturas, por suerte, por lo que sea, yo no lo sé, que nos vamos marcando van saliendo. Por ejemplo, yo hace 2 años lloraba amargamente porque nos faltaba la electrónica, ¿no? Bueno, hoy día el centro de electrónica de España está en Vigo, por Río, exactamente, y gente importante de electrónica se está dirigiendo a Vigo a trabajar, ¿de acuerdo? Y tenemos el mejor equipo que se ha venido aquí y ha pedido aquí trabajar. Con lo cual yo creo que efectivamente se ha hecho desencadenado un montón de temas y estamos trabajando con otros clústeres. Y se verán nacer clústeres o formalizarse pronto los dos. Hablaste antes de que había... Perdona, me hiciste una pregunta y te... Sí, no, era lo de la cultura, pero me interesa ahora seguir también con el tema de... Tú hablabas de tres patas, ¿no? Primero la empresa, luego instituciones también. Sí. ¿No? Las instituciones, ¿cómo las ves en el aspecto Vigo? Las instituciones un tema como un clúster tiene que estar arropado desde el Estado, ¿de acuerdo? Tiene que entender qué es eso. El Estado ha empezado a hacer los deberes, el 21 de agosto lo ha puesto. Y yo la verdad es que con el Estado, con el Ministerio de Industria, es que no puedo quejarme en absoluto. O sea, yo con Joan tengo la puerta abierta y de estos temas se habla todos los días. Bien, después quedan las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, cada caso es diferente. Valencia con la cerámica ha hecho una especie de clúster, pero la verdad es que están trabajando juntos y haciendo cosas, como se ha visto en el último caso, generar energía, ellos, los ceramistas. Cataluña, por ejemplo, clúster automóvil, son incapaces de hacerlo, pero incapaces. La última intento es de hace 2 meses.
y quisieron venir aquí y tal, pero nace de la administración. Un clúster no puede nacer de la administración. O nace de que la gente de la empresa lo quiere y lo desea, y se implica y se moja personalmente, o si no, no puede salir. Entonces en Cataluña siguen sin clúster, van por el 5º intento. Entonces es muy chocante, porque la gente tiene una idea de Cataluña, asociativa, de cultura de la burguesía industrial y tal, y económica, y no es verdad, no son capaces. Bien, y entonces la autonomía tiene una exposición. Yo diría que la gallega está cogiendo el recado, en este sentido, ya antes. O sea, yo creo que nos ha ayudado mucho pues, hombres como Juan Yuste o Orza, y ahora los que están van entendiendo la película también, yo creo. Y después pasas ya, entonces la asociación con el territorio es compleja, ¿no? Porque después puedes pasar a comarca o ciudad, ¿no? O región, por ejemplo. Ontario, la región, tiene sus clústeres, pero Toronto tiene los suyos. Están integrados y no hay problema ninguno. Y eso es lo que yo llamo distrito, clúster de clúster, lo que quiera. Y existe todo el mundo. Pero la integración es problema de voluntades. Entonces, ¿dónde estamos aquí? Yo creo que en Vigo relativamente bien, que ya hay varios y que la cultura empieza a salir, ¿no? ¿Qué veo? Que hay gente que no apasiona. O sea, no es problema. Nosotros estamos apasionados, no pasa nada. Javier, dándole un cambio a lo que estamos hablando en estos momentos, en relación a un tema que sé seguro que los telespectadores me van a decir que tengo que comentarte, lo que es el tema de Balaídos. Balaídos desde el punto de vista de lo que surgió en su día y de lo que se está hablando en estos momentos ahora de comisión, es decir, de aquella idea que realmente pues, creo que no tenía absolutamente ningún sentido, a la idea que se está hablando ahora de si sigue ahí, si se va. ¿Qué opinión tiene Javier Riera sobre este tema? Yo en este momento, tal como está enfocado, con un estadio, con aparcamiento y unos 15.000 metros cuadrados o tal o cual, ningún problema. O sea, el problema de Balaídos potencial era la masificación. O sea, hoy día la logística es tan matemática que tú no puedes permitirte el más mínimo lujo de un atasco, de un tal, de un corte, de un no sé qué. No puedes estar aleatorios, fenómenos aleatorios. Y los fenómenos de masa son aleatorios, por principio. Entonces, claro, sería un suicidio bestial. Y yo creo, pero vamos, lo que está enfocado hoy, ningún problema. También te quería comentar un poco, pues bueno, tú llegaste en el 98 a Citroën con una producción en aquel momento, me parece que eran de 240.000 vehículos, creo recordar, y con una amenaza de que la cosa no iba nada bien. Cambiaste radicalmente con una serie de cambios realmente pues, sorprendentes, pero súper efectivos. Vamos a ver, se acaba de poner la primera parte del tercer turno cuando llegué. Y había una serie de temores de que el tercer turno era un riesgo aumentarlo porque la fiabilidad de la planta requería pulmón, ¿no? Entonces, si tú coges el riesgo, porque esto va a coger un riesgo, ¿no?, de tener el útil industrial aprovechado pues 23 horas sobre 24, en este momento estamos trabajando 23,5 sobre 24, más casi todo el fin de semana. Entonces, cuando yo empecé a ver que la única salida era por ahí, para competir, pues con lo del que hablábamos antes, por ejemplo, aprovechar la cultura y transmitir cultura y crear cultura con los sindicatos, de la mano de ellos, pues efectivamente hubo que primero, como el equipo directivo funcionó como un reloj, impresionante, directivo, y después hubo que hablar con los sindicatos. Me acuerdo que tuve una reunión muy larga con ellos, y la verdad es que fue un fenómeno de decir, a partir de ahora somos cómplices del éxito o del fracaso. El secreto no romper nunca el diálogo, ¿no? Y estar sentados, la mesa de convenio está abierta toda la vida, todas las mañanas se puede abrir la mesa. Y efectivamente en ese esquema estamos trabajando. Entonces yo estoy muy agradecido efectivamente a los sindicatos, que creo que han hecho una labor impresionante. Ya de antes había otro fenómeno también, que era transformar la industria auxiliar llamada auxiliar, que es la principal porque es el 80% del valor del coche, ¿no?, o de un barco, de tal, ¿no? Transformar la auxiliar en tan importante como la nuestra, ¿vale? Y relacionarse con ellos de forma inteligente, tratándolos de igual a igual, porque hay que aprender la tira de ellos, ¿no? Son ellos al final los que nos hacen el 80, y luego el coche será bueno, malo, barato, regular, si tú tienes detrás gente que te responda.
Entonces, subir el nivel de eso. Hombre, yo diría que la gente local se adaptó muy bien, hizo la transformación, y que después vino un aluvión, y siguen llegando, de empresas de primer orden mundial que nos están enseñando, ¿no? Y eso yo creo que fue la otra parte de la película. Y después en París, convencer. Entonces la primera apuesta que lancé, en aquel momento teníamos el jefe que había arrancado la organización industrial social. Este hombre es como de la familia, ¿no? O sea, tiene un poder en la casa, hoy día está en el consejo, se jubiló y tal. Y tuvo un comportamiento con Vigo y conmigo, pero impresionante, ¿no? Entonces el primer día que le planteé el enfoque nuevo, me acuerdo que me dijo: Javier, es una locura, eso no sale. Va usted a quemar las máquinas en 3 días, quema la fábrica en 3 días y se va a frepiñetas. El lote industrial lo machaca. Dijo: bueno, déjeme ir de hora en hora o media hora en media y vamos ensayando, coño, no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, con unas inversiones prudentes y con tal, pues la verdad es que daba pena, porque tenemos 2 productos extraordinarios como tenemos hoy, pero que no dábamos abasto a la demanda. Entonces, claro, la verdad es que me parecía, coño, me ponía enfermo, ¿no? Tuvieron mucho más resultado que el previsto, ¿no? Bien, a partir de ahí, efectivamente, entonces fuimos, yo me reuní con él en París y con el equipo de él y con el mío, y íbamos haciendo exámenes trimestrales, hasta que, cuando él me había dicho antes, al venir mandarme para Vigo, decirme: Javier, hice mucho chollo, salvo que haya fuego, me deja en paz. Pero después no le di la lata, y después también me dejó en paz, y ya hicimos el salto. Consecuencia, hoy estamos en 2150, y con una utilización máxima, y la verdad es que sin paracaídas. O sea, cogemos todos los riesgos, y si un día hay un problema de transportes, un problema de un incendio, un problema de tal, pues hay que montar un comité de crisis urgente y reaccionar. Te decía al principio de la entrevista que no nos iba a llegar el tiempo. Cuando tú me decías de 1 hora nos haría falta bastante más, pero ya estamos casi fuera de tiempo. Yo quería 2 últimas preguntas, Javier. La primera era en relación, pues, a tu opinión, a tu perspectiva sobre el lanzamiento del nuevo coche y las esperanzas que tenéis en él. Obviamente me imagino que muy positivas. Creo que todas las críticas son muy favorables, pero quería saber tu opinión sobre este tema y el futuro inmediato de la planta de Vigo. Vamos a ver, el vehículo nuevo es un reto impresionante, en el sentido de que es el vehículo hecho hoy día en serie en Europa, con más tecnología, innovación y tal. O sea, la verdad es que es una joyita desde el punto de vista de innovaciones y tal. Hecho en exclusivas, va a ser en Vigo, ¿no? El centro piloto es Vigo, ¿eh? Entonces, este vehículo es el primero que quizá cogemos ya como personas mayores, digamos, ¿no? O sea, la transición de fábrica a lo que es hoy Vigo, que es una fábrica, pero aparte de una fábrica, es una cabeza, ¿eh? Y es una cabeza pensante, fuerte, con los proveedores, con los fabricantes de bienes de equipo, de aquí o de fuera, con los servicios y con todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces hay una amalgama, de forma que desde el primer día del proyecto, Vigo estuvo presente. La primera reunión, cuando se habla de concepto de vehículo. Y en el equipo proyecto hubo mucha gente de Vigo. Hemos llegado a tener 200 personas fuera, los primeros meses y después aquí, ¿eh? Entonces yo creo que fue han desfilado todos los proveedores, nos hemos entrado todas las tecnologías, pero claro, tú de vehículo a vehículo, los materiales te han cambiado, los procesos en la planta te han cambiado, los procesos en los proveedores te han cambiado. Cuando te digo materiales, los aceros, los plásticos, con memoria, no sé qué tal, todo te ha cambiado. Entonces la verdad es que es un ensayo muy bonito. Entonces ahí el CETAJA tenía un rol fenomenal y los proveedores también. Y yo creo que ha sido un salto cualitativo importantísimo para la planta, para los proveedores, para la zona, ¿no? Javier, la segunda pregunta tenía que ver con tu vida particular, es decir, o sea, tú llevas muchísimos años trabajando en esto, trabajando a un nivel de exigencia y de tensión importantísima, con unas responsabilidades máximas. ¿Cómo lo llevas para encontrarte tan bien, sobre todo, como decías al principio, para no hacer ejercicio? Exactamente, ¿cómo combinas toda esta tensión, cómo la llevas y cómo la compatibilizas con la vida familiar? Yo lo que tengo, la vida familiar es la que padece un poco, ¿no? Normal, bueno, cuando uno se jubile pues podrá disfrutar, ¿no? De todas formas disfruto, ¿eh? O sea, puedo decir que la familia, gracias a Dios, hoy día en mi vida es un componente clave, ¿no? Y somos una familia muy unida, en sentido amplio familia, ¿eh? La mía, la de mi mujer, o sea, creo que en ese aspecto
tengo que estar agradecido a la vida de la suerte que he tenido, ¿no? Con algún nieto ya, ¿no? Una en Madrid, que mi hijo es un desgraciado y se fue a vivir ahí. Otra en Vigo, que es muy pequeña, y en Madrid el segundo, que llegará, con lo cual tengo 2 y medio. 1 y medio en Madrid, pero bueno. Entonces, ¿cómo compatibilizo? Yo le dedico un tiempo, la verdad es que le dedico un tiempo a la planta, y te diría que le dedico un tiempo a los proveedores, como te hablaba, de todo tipo, logísticos, lo que quieras, porque aprendes un montón, ¿no? Hago bastantes viajes, como te decía, muchos viajes con proveedores, y ir a ver sus centros tecnológicos. Hay centros impresionantes. Bueno, últimamente pues en España pues he estado en Ficosa, en Barcelona, con Mondragón tenemos un trato extraordinario, y he estado hace poco en Mondragón, con los grupos de Chapa, con todo el mundo, y después por el extranjero igual. Entonces podemos ver plantas y centros tecnológicos, y de paso ves los nuevos materiales, las tendencias y todo lo que puedes hacer en evolución, producto, mejoras, proceso y tal. Y cultura, porque estás viendo culturas también, y estás viendo modelos de éxito y modelos de fracaso, porque tienes que estar viendo todo el día lo que está pasando. Y yo diría que después de una dedicación relativamente fuerte a lo que es el CETAG, como inquietud personal, de ir creando actividades nuevas. Por ejemplo, el último caso te pongo, la electrónica es vital hoy día. La electrónica en el automóvil va cogiendo un peso en valor, en prestación, en todo impresionante. Un vehículo hoy día prácticamente todo está motorizado por ordenadores. Y después el último capítulo al que dedico muchísimo es a estudiar lo que hablamos de modelos, experiencias, y una afición curiosa, que es pues que como España hay bastante poco debate en los medios de comunicación, pues veo bastante la televisión de fuera, francesa, inglesa, tal, y veo mucho debate. Y no me has contestado de todo la pregunta de cómo te conservas tan bien, es decir, y cómo aguantas tan bien la presión, Yo es decir, creo la tensión. que debido a la evasión del estudio y de ver debates y estar todo el día con ideas nuevas. O sea, lo que tienes que dejar, yo creo que es el ventilador en la cabeza funcionando todo el día, ¿no? Sí que se da de vueltas, coño. Y la cabeza muy abierta, estar en bucle abierta permanentemente a todo el mundo, coño. Y ya digo antes que el mundo hoy día, pues, tienes 2 líderes que hacen modelos y tal, ¿no? O sea, tampoco es tan, como quieren hacernos ver algunos, tan complejo el tema, ¿no? Pues que sigas conservando también. La verdad es que quedaría aplazada para una segunda reportaje, porque hay muchísimos temas que me gustaría tocar contigo. Otro día volveremos, Fernando. Como vigués, te doy las gracias por todo lo que has contribuido y contribuyes al desarrollo de esta ciudad, te lo digo con toda sinceridad, y como director del programa, que ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, y como siempre, les esperamos el próximo martes si ustedes quieren. Que pasen una buena semana. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why?